La actividad, además de tener esa connotación académica, como es abordar los temas en este proceso de formación de la maestría, además es un momento de reflexión, de recordamiento, diríamos, de esa deuda histórica que todavía tenemos en nuestro país. Nuestro país que a 23 años de finalizar el conflicto, todavía podemos decir que muchas heridas siguen abiertas y que se van a cerrar en la medida en que encontremos la verdad de las desapariciones y también de los culpables del genocidio que fue sometido nuestro pueblo por toda esa década de los 80 y el 70, 2 décadas de sufrimiento de nuestro pueblo. Se ha retomado, como bien se decía, la guinda de mayo, esa fecha que hoy se conmemora, como un acontecimiento emblemático de muchas guindas, de muchas masacres, de muchas desapariciones en este país. Esa es una de las heridas que tenemos todavía por cerrar y que a estas alturas del tiempo, esa deuda estamos obligados moralmente a tenerla que pagar. Y lo menos que podemos hacer es abrir estos espacios de reflexión, estos espacios de memoria. Necesitamos que las nuevas generaciones se apropien de esta historia dolorosa, no para sembrar en sus corazones el odio, para nada, sino para que trabajen porque la paz con justicia social se construya y se profundice en nuestro país y que esos tiempos de destrucción, de daño que sufrió la población no se vuelva a repetir. Ese es el verdadero espíritu de este esfuerzo que se está haciendo. Reconstruir lo que fue la guinda de mayo a partir de los comunicados que daba COPREFA, que era el Comité de Prensa de la Fuerza Armada, y con el apoyo del equipo de investigadoras de la Asociación Pro Búsqueda, revisamos los 4 periódicos de la época: el Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, el Diario Latino y El Mundo. Y básicamente lo que voy a presentar está basado en citas de noticias que fueron saliendo durante las fechas en que se desarrollaba el operativo en Chalatenango. Pero además iré haciendo algunas aclaraciones que son ya desde testimonios de sobrevivientes del operativo denominado Domínguez de Pacificación y Limpieza o Guinda de Mayo. ¿Por qué lo he nombrado de las dos maneras? Porque cuando al Ministerio de la Defensa, ya sean fiscales, jueces, Sala de lo Constitucional o la Asociación Pro Búsqueda le pregunta por la Guinda de Mayo, va a decir que no existió, que nunca existió ese operativo. Pero no sé si van a negar que ellos mismos publicaron, y veremos en la última filmina quién le denomina Domínguez de Pacificación y Limpieza. El objetivo era el desalojo de guerrilleros del cerro Iramón o Eramón, en las montañas de Chalatenango, donde funcionaban varios campamentos guerrilleros: Nombre de Jesús, San Antonio de la Cruz, Nueva Trinidad y Arcatao. Por testimonio de sobrevivientes sabemos que en realidad el operativo había empezado alrededor también de otros municipios. Ellos lo que estaban haciendo era un anillo con la cantidad de efectivos militares que estuvieron en el mismo. Si vemos a este lado del Zumpul, se logra ver San Antonio de los Ranchos, San Isidro, más abajo está Cancasque, Potonico. En esos municipios, por sobrevivientes, sabemos que ya habían efectivos militares llevando a la gente hacia el río Zumpul. Y no sé si logran ver arriba de San Isidro un lugar que se llama Los Amates, muy cercano al río Zumpul. En ese lugar, por testimonio sobrevivientes, sabemos que ya se dio una gran masacre donde la gente no puede precisar la cantidad de personas asesinadas y también ahogadas en el intento de pasar al otro lado
pensando que del otro lado iban a estar a salvo. Por testimonio, incluso de militares, en concreto de la primera compañía del Atracat, sabemos que por el sector de Arcatao, en concreto en La Cañada, frontera con Honduras, ya han transportado en helicóptero a toda la primera compañía y habían bajado y se habían tomado lo que era Arcatao y bajaron luego hacia territorios de Nueva Trinidad. Pero también por testimonio de sobrevivientes sabemos, que luego vamos a ver que fueron 2 fases, que del otro lado de los municipios que incluyen a Las Flores, Las Vueltas, Ojos de Agua y el que no se ve que está un poquito más acá, hacia arriba, La Laguna, también hubieron militares. Y por testimonio sabemos que fueron militares del batallón Belloso. El operativo se dividió en 2 fases, según notas periodísticas dadas a conocer por COPREFA. Ya la habían estado anunciando y habían empezado, como podemos ver en el Diario Latino, el 10 de mayo de 1982, que ya tenían presencia militar en la zona de Chalatenango. Pero la primera fase, hasta donde tenemos conocimiento, inició del 27 de mayo al 5 de junio. Y es en los municipios que en el mapa veíamos que eran de aquel lado del Zumpul: San Antonio de la Cruz, Nueva Trinidad, Arcatao. La segunda fase, que va del 6 al 9 de junio, ya van a estar más del otro lado: Las Flores, Las Vueltas, Ojos de Agua y La Laguna. En concreto, ahí están hablando ellos que es del 27 al 9. Vamos a ver más adelante que hay una contradicción en lo que al final del operativo están dando a conocer, que fueron la cantidad de días en los que ellos dicen que se desarrolló el operativo. Ahí ya está queriéndole dar realce al batallón Belloso de manera particular. ¿Por qué? El batallón Belloso en febrero de 1982 se había ido a entrenar a Carolina del Norte como batallón especializado, y 2 días antes, el 25 de mayo, lo estaban recibiendo en el aeropuerto y dándolo a conocer a la prensa. Es decir, el 25 de mayo estaban retornando al país. Ellos, como dice la gente, se fueron a estrenar en ese operativo a Chalatenango. La siguiente. Ahí está la nota donde anunciaban en el Diario de hoy que el batallón, el Belloso, estaba listo para actuar. COPREFA, a través de una nota periodística aparecida el 2 de junio en el Diario de hoy, incluso dice quiénes son los responsables de los batallones que están participando. Como se puede ver, hablan de la 4ª Brigada de Infantería, con sede en El Paraíso, comandada por Mario Adalberto Reyes Mena. También por las unidades de la Fuerza Aérea, comandada por el general Juan Rafael Bustillo, así como los batallones de reacción inmediata, Atlacat, al mando del coronel Domingo Monterrosa Barrios, y el batallón Belloso, comandado por el coronel Miguel Antonio Méndez. Los 2 últimos ya son fallecidos. Los anteriores viven aún. En realidad, en el operativo también participaron elementos militares de la 1ª Brigada de Artillería con sede en Opico, de la del 2º Destacamento Militar en Sensuntepeque Cabañas y de la 5ª Brigada de Infantería y del Batallón Atonal, que esto muy poco, incluso pro búsqueda, cuando presentó sus habeas corpus y la demanda, no menciona el Atonal. Pero el Atonal fue el segundo de los batallones especializados en ser creado después del Atlacat. Ellos formalmente salen a la luz pública el último día del año de 1981, el 31 de diciembre. Pero nosotros sabemos por testimonio de militares que ellos ya habían participado como batallón atonal, porque así se sentían ya identificados, en lo que se conoce como la masacre del Mozote. Tenemos nosotros el testimonio de
un miembro de la Tonal, donde él reconoce ante la investigadora que él fue quien trasladó a las niñas y niños de Cerro Pando a Meanguera, y ya tenían clara identidad de miembros del batallón Atonal, y además apoyados por artillería y aviación. Pero también una nota periodística habla que tuvieron el apoyo del ejército de Honduras, sobre todo en las riberas del río Zumpul, que son fronterizas con Honduras. Coronel Monterrosa va a decir que se habían logrado los objetivos, y es quien el 10 de junio de 1982 está haciendo público el éxito que había sido la operación militar Domínguez de pacificación y limpieza. Él dio a conocer en esa nota que fueron 10 días, pero si nosotros contamos del 27 al 9, son más de 10 días. Los testimonios del sobreviviente hablan y recuerdan de 20 a 22 días. Otros por el hambre, por la huida, por haber soportado tanta masacre y tantos ancianos, mujeres y niños que se ahogaban en el Zumpul, e incluso perdieron la noción del tiempo. El número que dieron oficialmente a conocer era que solo habían sido asesinados 135 subversivos. Sobrevivientes que hemos entrevistado recientemente ni siquiera se atreven a asegurar cuánto fue la cifra. Otros organismos de derechos humanos hablan que probablemente fueron 600 los civiles asesinados durante esa operación militar. Aproximadamente tenía como unos 6 años cuando fui separado de mi familia, y me acuerdo que cuando fue la ofensiva, cuando fue la masacre del calabozo, íbamos río, me acuerdo que lo llevaron por un río y íbamos rápido corriendo porque decían que iba el ejército atrás y si nos encontraban nos iban a matar. Entonces solo me acuerdo que me jalaban de una mano, me caía, me levantaban y así iba por el camino en el río. Y solo recuerdo que dijeron, ahí van unos compañeros adelante, pero acababan de decir eso cuando se oyó la gran tronazón de los disparos y no hallábamos qué hacer. Y solo me acuerdo que me dijeron, cipote, hacete para este lado, para un paderón, y me jalaron y me tiraron al suelo en un paderón y solo se oían los disparos por todos lados y solo me acuerdo que lloraba y no hallaba qué hacer. Y me acuerdo que me hacían señas y con las manos de que pasáramos entre medio del enfrentamiento que estaba de la guerrilla con el ejército. Y me acuerdo que mi papá me llevaba de la mano y pasamos corriendo. Y bueno, solo recuerdo que al ir ya más adelante, mi papá iba adelante y yo iba atrás y vi unas gotas de sangre de que iban cayendo y cuando me percaté era mi padre que iba herido. Entonces solo me acuerdo que le habían dado dos disparos, fueron uno por aquí y otro más abajo que le dieron. Y me acuerdo de que me alcanzó a jalar por una montarrascal como que eran llenos de espinas o zarza, a ver qué era, pero me tiró debajo y me jaló y llegamos a un lugar como que había como zacate y los quedamos ahí solo escuchando que se oían gritos, llanto, desesperación, que decían, ¿y dónde están? Pues, ¿dónde están los demás? Díganos, decían, díganos.
y solo se oían los gritos y me acuerdo que mi papá solo me puso la mano en la boca, o sea, para que no fuera a gritar y no hallábamos qué hacer y me dijo él de que ahí nos íbamos a quedar a dormir, que en ese lugar. Y yo llorando y bueno, y cuando vi que él se agarraba, se tocaba así, le estaba saliendo sangre. Era bien terrible para mí. No hallaba qué hacer y el siguiente día solo recuerdo que en la mañana, no sé la hora, a qué hora pudo haber sido, pero ya estaba un poquito fuerte el sol y solo decían, ya estamos todos aquí, decían, y en una planada y de presto comenzaron a caer helicópteros y armaron la gran bulla y de que ya se iban y disparaban que al aire libre y nosotros tirados ahí en el suelo y bueno, y se sentía la brisa todavía que tiraban así el gran viento, las hélices de los helicópteros, y hasta que se fueron. Y después que se habían ido, le pregunté a mi padre sobre mi hermano, porque desde allí llegó un hermano junto con nosotros y hasta ahí me acordé, en ese momento, o sea, que iba un hermano con nosotros, mi hermano mayor, y supongo que murió o lo agarraron o lo capturaron, no sé si a qué pudo haber sido de él, pero ya no regresamos al lugar nuevamente donde estábamos, y donde había sido la balacera. Entonces me dijo él de que fuera a buscar ayuda, que me fuera por el otro río arriba, me dijo, para ver si encontraba a alguien de que lo fuera a traer. Y solo recuerdo de que había caminado quizás algún kilómetro, quizás, cuando encontré unos señores que iban río abajo y me preguntaron que quién era, cómo me llamaba, y ya les expliqué yo de que tenía a mi papá que estaba herido y me dijeron de que no me afligiera, que lo iban a ir a traer y se fueron conmigo. Y me acuerdo que lo amarraron con cortaron unas varas y lo amarraron de los pies y las manos y así se lo llevaron, lo amarraron, unos iban adelante y otros atrás y así se lo llevaron. Y yo iba a la par de ellos y me acuerdo que lo llevaron a un lugar, era como quizás como un hospitalito quizás de la guerrilla, y me acuerdo que lo acostaron no habían camillas, sino que en una piedra grande que era pacha. Me acuerdo que lo acostaron y le pusieron un polvo en las heridas y me dijeron, no te preocupes, me dijeron, y me dieron unos dulces, ya se va a sanar ya tu papá. Entonces, bueno, recuerdo que ya anduve caminando y ya el siguiente día yo me había ido a caminar más arriba, como a una montaña, y solo me acuerdo que me llegaron a decir, lo sentimos mucho, tu papá ya no aguantó, ya murió, me dijo, ya está muerto. Entonces me dijo un señor, no te preocupes, me dijo, que ya solo has quedado solo vos y tu hermano menor, me dijo. Y mi hermano menor, le dije, aquí lo tenemos ya aquí en la casa hasta allá, me dijeron, y te vas a ir a vivir con nosotros. Aquí hay muchos derechos vulnerados, pero lo que sí que tenemos claro es que ha habido un sufrimiento bien intenso, porque no solo hay un sentimiento de abandono, un sentimiento de pérdida, una ruptura del vínculo,
un sentimiento de desprotección, de intenso temor, de incertidumbre, angustia y dolor que todavía hoy, siendo adultos, sigue presente en sus vidas, ¿verdad? Entonces yo creo que esos dolores debemos recordarlos cuando a veces la gente nos dice que eso forma parte del pasado y que deberíamos girar la hoja, ¿verdad?, y seguir adelante. Porque estos niños y niñas hoy, jóvenes adultos, mujeres y hombres, siguen con ese dolor, siguen con un montón de dudas e interrogantes que todavía no han sido resueltos. Pero en la otra vía de sufrimiento tenemos a los miembros de la familia, miembros que desconocen el destino de sus hijos e hijas. No todos murieron, muchos también sobrevivieron y todavía hoy no saben. Esa angustia no siempre la comprendemos, ¿verdad? Porque a lo mejor al no haberla vivido pensamos que uno podría cerrar el capítulo y seguir con la vida, ¿verdad? Sin embargo, lo que nos encontramos es un sufrimiento bien profundo, un sufrimiento donde las personas nos expresan que la vida se paró en aquel momento, como que se congeló, ¿verdad? Y que todavía siguen luchando por poder encontrar. Lo que desde ProBúsqueda, y si podemos cambiar, la siguiente. Desde ProBúsqueda lo que queremos es precisamente esto, posicionar que el daño hacia los familiares, ¿verdad?, es un acto de tortura, de trato cruel, inhumano y degradante. Por lo tanto, estamos hablando de que eso mismo, en sí mismo, es un crimen de lesa humanidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya citó, y esta es la siguiente, ya citó en numerosas oportunidades que la privación continua de la verdad acerca del destino de una persona desaparecida, en este caso de los niños y niñas, constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante para los familiares cercanos. Por lo tanto, creemos que esa falta de respuesta del Estado es parte del maltrato e indignidad a la que todavía están siendo sometidos tanto los familiares como los hijos e hijas, porque recordemos que hay muchos que, como decíamos al inicio de la ponencia, todavía probablemente ni saben que pertenecen a este horror como el de la Guinda de Mayo. Voy a hablar de la Guinda de Mayo en relación a la impunidad. La experiencia de la Guinda de Mayo es una característica experiencia de impunidad. Y estudios de profesores como Van Boven, Convaciuni, Joanet, Carmen Oventirle y el profesor Bernstein nos ayudan a entender que las explicaciones que muchas veces intentan introyectarnos y que intentan vendernos en el sentido que la impunidad es el destino indefectible de las víctimas o que es el pago que hay que pagar por una transición democrática en paz o que es una especie de mal necesario, al final resultan ser medias verdades, es decir, mentiras completas. Además, no abonan a la construcción de un orden social que sea efectivamente reconciliado y sobre todo reencontrado. Los autores materiales, los autores intelectuales de graves hechos de lesa humanidad, como aquí ha sido definido, que quedaron y que están impunes, como esta experiencia de la Guinda de Mayo, asumen hoy que tienen el aval para proseguir cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, a las libertades fundamentales. Y en esa línea, quien me antecedió en la palabra introdujo una idea que para mí es esencial. Está por descifrar las lógicas y necesarias conexiones entre los patrones de violencia en el marco del conflicto armado y las expresiones actuales de violencia. La expresión impunidad es una expresión que se ha popularizado, que se ha socializado y en ese sentido ha corrido el peligro de trivializarse y sobre todo de figurarse. Pero lo importante es dejar desde ya asentado que la idea de la impunidad es simplemente dejar sin juicio ni castigo a los culpables de graves violaciones a los derechos humanos y libertades esenciales. Tyler dice que contiene 3 componentes la impunidad. Primero, no se conoce la verdad por parte de las víctimas y de la sociedad en su conjunto. Segundo, hay una ausencia de programas de reparaciones por los daños tanto tangibles como intangibles, por los daños físicos y morales ocasionados a las víctimas y a sus familiares. Y finalmente está en impunidad esta experiencia porque el Estado no ha tomado las medidas adecuadas para prevenir
futuros abusos. Y por lo dicho, es posible afirmar que la experiencia de la Guinda de Mayo es un típico caso de experiencia de impunidad. La ausencia de sanción a los culpables intelectuales y a los culpables materiales de graves violaciones a los derechos humanos, como la que ocupa nuestra atención, ha sido interpretado más bien como una especie de validación o como una especie de autorización para seguir cometiendo este tipo de hechos, evidentemente bajo nuevas expresiones. Pero sin embargo, es posible señalar con toda propiedad que el problema estructural y crónico más serio de esta sociedad es antes, en y posconflicto, el problema de la impunidad. Y la racionalidad que ha informado a la sociedad salvadoreña desde siempre, en términos generales, ha sido de negarle el estatus de derecho humano a la verdad, al colectivo social. Vale traer a cuenta un punto que es esencial en esta presentación, y es lo que dijo la Sala de lo Constitucional de la ex Honorable Corte Suprema de Justicia, que declaró favorable la solicitud de un habeas corpus, por lo que ordenaba a la Fiscalía de la República lo siguiente: le mandaba a hacer un proceso investigativo inmediato sobre la desaparición forzada de los favorecidos, así como a determinar la situación material en que estos se encuentran, con el objeto de salvaguardar sus derechos fundamentales de libertad física y de integridad personal. Pero esta resolución además pronunciaba algo que es clave. Adicionalmente, ordenaba al Ministerio de la Defensa Nacional, al jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, que a través de una nueva verificación de sus registros proporcionara información en relación con el operativo militar y la desaparición forzada de los favorecidos, comunicándolos a la Sala y a la Fiscalía. En mi opinión, el manejo de este caso, con respecto a las víctimas de la Guinda de Mayo y de sus familiares, es un claro proceso de revictimización del colectivo social y además ha impedido procesar adecuadamente la experiencia traumática del conflicto en general y particularmente de esta experiencia. Vamos a repetir las experiencias traumáticas del conflicto si no procesamos la experiencia de los 80. Y en esta experiencia de represión, de la cual hoy conmemoramos 34 años, se ha sostenido la histórica y antiética tesis del simple perdón y olvido, bajo el planteamiento que se puede poner en grave riesgo la transición democrática. Esta tesis, al final, debo decirlo con pena, ha relegado los planteos pro vida reflejados en el ciclo restaurador de verdad, justicia y, lo siento, reparación a las víctimas. Pero es importante, en mi opinión, decir que en la operación militar denominada Guinda de Mayo, operativo que inició en la última semana de mayo y prosiguió hasta este día, hoy hace 34 años, en la parte nororiental del departamento de Chalatenango, las fuerzas de la dictadura militar ejecutaron distintas masacres en las zonas donde encontraban población civil. Además, les destruyeron o arrasaron sus bienes, sus cultivos y en general todos sus bienes. En este operativo militar se estableció, en el que participaron, por cierto, miles de efectivos militares, pero aquí es importante decirlo, se desarrolló una política de exterminio contra la población campesina indefensa. El destino de niños y niñas desaparecidos en este operativo es incierto en muchos casos. Sin embargo, también sabemos con toda propiedad que muchos de estos niños y niñas fueron entregados a damas voluntarias y además integrantes de la Cruz Roja Salvadoreña. Quiero concluir, compañeros y compañeras, por razón del tiempo, que 34 años después de este delito de lesa humanidad y que por consiguiente cumple los parámetros de la jurisdicción universal, que cumple la idea de que se dio en un contexto generalizado y sistemático de represión, es importante decirlo. Al final ofende a toda la sociedad en su conjunto, porque todos podemos acreditarnos como víctimas en los delitos de lesa humanidad. Pero es importante decirlo que frente a este tema muchos postulan que es mejor no pasar esta página porque las heridas pueden reabrirse. Aquí debemos ser claros y enfáticos en precisar que las únicas heridas que pueden reabrirse son aquellas que están mal cerradas. Termino diciendo lo siguiente: en la Guinda de Mayo del 82 se dio perfectamente el ciclo de la revictimización, de una forma casi modélica y casi paradigmática.
en ese sentido muy estrictamente apegada al manual. Primero, el Estado salvadoreño negó la existencia de este operativo militar. Posteriormente lo subdimensionó y lo minimizó, pero finalmente lo intentó justificar. Estos son tres elementos que configuran actitudes que asumen los victimarios frente a los ofensores. ProBúsqueda tiene un litigio en la Sala de lo Contencioso, en la Corte Suprema de Justicia, porque hasta allá hemos tenido que llegar con un reclamo de petición de acceso a la información con la Fuerza Armada. En la sentencia, y la pueden bajar de internet, de tanto las hermanas Serrano, Contreras, Rochá, hay evidencia de testimonios, tanto militares como de particulares, que estos operativos fueron hechos, que quedaban registros en libros de novedades, que quedaban registros periodísticos, que está en Coprefa, etc. ¿Por qué es importante la información? Porque también hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que habla del derecho a la verdad, consagrado en la Constitución de forma no implícita, ¿verdad? O de forma no explícita y sí implícita, ¿no? A conocer la verdad. Y lo hace con la sentencia de San Francisco Angulo. Y además añade, y si al conocer la verdad, investíguese para conocer la verdad, porque es un derecho que tiene la ciudadanía de conocer lo ocurrido, ¿verdad? Se determina que hay delito, individualícese, investíguese y sanciónese a los responsables, ¿verdad? En diferentes habeas corpus promovidas por ProBúsqueda aparece no solo eso, individualizar, investigar y sancionar, sino además la petición de informes, tanto a la Fiscalía como a otras instancias. A la fecha, no conocemos que haya informes positivos de investigaciones levantadas por la Fiscalía. Las instancias, los juzgados están llenas de estas denuncias que tanto los familiares en su momento interpusieron como posteriormente. El tema de la verdad, el derecho al acceso a la información, no es solo una condición de las víctimas, también, ya se ha mencionado aquí, es una obligación del Estado y una obligación de la ciudadanía al conocer el pasado reciente. Un pasado reciente de apenas hace 24 años. Esa ocultación de la verdad, esa ocultación de la información, esa ocultación de esa información que pudiera determinar el paradero de los niños, como bien dice una sentencia, la sentencia 325 de 2012, de una habeas corpus, no solo ese silencio perpetúa la desaparición, sino que hace cómplice a quienes lo practican, sobre todo a las instancias del Estado. Y señala muy bien, muy apropiadamente, al Estado Mayor y al Ministro de Defensa actual. No solo por los que en su momento participaron en la desaparición forzada, sino por los que en la actualidad ocultan información que pudiera determinar el paradero de estos niños y estas niñas. Y lo más importante es la información. Con esa información se puede determinar el paradero de personas que están vivas, que siguen separadas de sus familias y determinar que esas familias puedan abrazar a sus seres queridos. Más allá de que realmente haya un reencuentro que perdure en el tiempo y se puedan restablecer esos lazos de convivencia que fueron mermados en su momento. El dignificar a esas madres, a esos padres, a esos familiares que con el tiempo han estado buscando esa verdad, que no son personas locas, que se reconoce lo que han hecho, ya conocemos la verdad y que se reconozca esta es importante. Recientemente obtuvimos información de informes firmados por Guillermo García, ministro de Defensa en los años 80, donde precisamente da buena fe de lo que aparece en la prensa. Tenemos documentación de retención de informes que entre el año 82 y 83, entre junio del 82 y junio del 83, se realizaron 25 operativos de pacificación. Entre ellos reconoce el Acenón Palma, que conlleva la masacre del Calabozo, y reconoce otros operativos de los que no teníamos conocimiento por ese nombre, como el de Jucuarán, por ejemplo, ¿verdad? Es un reconocimiento a la existencia de ese operativo, es un reconocimiento a la movilización de efectivos, es un reconocimiento que tuvo que haber documentación de avituallamiento, de pañol con distribución de armamento, comidas. Se reconoce en temas periodísticos a militares de alta graduación, generales, comandantes de batallones, ya aparecieron los nombres. Y lo que no se puede entender es que teniendo todas estas pruebas, teniendo 22 niños, niñas reencontrados de la Guinda de Mayo precisamente, 17 vivos, 4 fallecidos, no se puede entender cómo
no se conoce la verdad y cómo no se conoce cómo llegaron estos niños allá. De una forma investigativa, con fines de individualizar el atropello cometido.